Hola nuevamente, bienvenidos a esta nueva clase. En este video les estaré mostrando el proceso para poder diseñar un icono básico. En este caso, un icono de lupa que podemos utilizar para las búsquedas en las interfaces o sitios web. El video no pretende ser un tutorial paso a paso de cómo ir logrando técnicamente, sino más bien que podamos tener un acercamiento al proceso para poder hacer la síntesis y analizar la mejor estructura de la forma, y que también podamos ver el uso de cuadrícula y el proceso que realizo para poder desarrollar y diseñar cualquiera de estos iconos cuando son requeridos para un proyecto. El icono de una lupa es un icono muy básico y es un icono fácil de realizar, así que espero que en este video podamos comprender cuál es el proceso de realización y luego replicarlo para iconos con mayor complejidad o para cualquier otro tipo de requisitos que tengamos. Dentro del proceso, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que dependiendo de la complejidad del icono que estemos por diseñar, deberemos hacer un proceso de bocetería y un proceso de análisis mucho más profundo. Para este icono, como es un icono básico que únicamente tiene dos elementos a nivel estructural, directamente lo trabajaré dentro de un programa. Sin embargo, siempre el proceso debe de incluir la búsqueda y la investigación sobre los diferentes tipos de elementos que tenemos para poder determinar el mejor. En el navegador realizo una búsqueda para poder encontrar el objeto, y aunque ya me aparecen algunas otras ilustraciones, trato de no centrarme en esas soluciones que ya existen, sino más bien en tratar de analizar el tipo de elemento y objeto real para poder crear una síntesis adecuada a lo que necesito. En las imágenes podemos darnos cuenta que hay diferentes tipos de lupa con diferentes materiales y que también varían los grosores de donde se sujeta, al igual que el grosor del aro que contiene este cristal que permite aumentar. También podemos ver que no todas son iguales, sino que en la manera en la que llegan y se unen con el aro puede ser totalmente recta o pueden aplicar algún tipo de decoración. En mi caso, esta última imagen que está señalando a un libro es la que me gusta a nivel de proporción, porque veo que se mantiene un mismo tamaño o un tamaño muy parecido para la parte donde se sujeta y también la parte del aro donde tenemos el cristal con aumento. Así que guardaré esta imagen y la utilizaré como una referencia para poder hacer este proceso. Estaré utilizando Adobe Illustrator, pero recuerden que pueden utilizar cualquier otro programa vectorial, sobre todo porque este no va a ser un tutorial de cómo aplicar la herramienta, sino para entender un poco el proceso de diseño. Bien, colocaré mi imagen y algo que siempre es muy importante para mí es poder trabajar organizado en las capas para que luego sea mucho más fácil poder entender que estoy editando y poder exportar de una manera mucho más óptima. Normalmente para este proceso utilizo varias capas. La primera es la capa de la imagen de referencia, la segunda es la capa de la retícula y la tercera es la capa donde estará el diseño del elemento. Nombro esas tres capas y dejo bloqueadas la capa diseño y la capa imagen porque no la utilizaré, y empiezo a trabajar en la capa retícula. Antes de empezar a trabajar, quiero que vean un poco el análisis para la simplificación o para la síntesis gráfica. Esta imagen la seleccioné porque, a diferencia de otras, no tenía un sujetador demasiado grande o demasiado largo. Eso permite que sea mucho más proporcional. Y si lo traducimos a líneas, vemos que tenemos tres puntos en los cuales se crean dos bloques que tienen un tamaño similar. En diseño de interfaz o en una barra de búsqueda, esto hará que el icono sea mucho más sólido y que se pueda comprender mucho mejor, además que tenga mayor balance. Podemos ver cómo se mantiene la proporción, a diferencia de otras que tenían este sujetador mucho más grande, acá se los marco en amarillo, y otras que incluso tenían detalles innecesarios para el icono, lo marcaré acá en verde, como esta parte en la que teníamos un material diferente para sujetar el aro, y luego otro material que sujetaba ese elemento de unión con el sujetador. Todos esos detalles en una reducción no iban a funcionar, y por esa razón he elegido la forma que me pareció mucho más simple
para poderla traducir a un elemento vectorial que luego pueda utilizar en diseño de interfaz. Una vez que he analizado todas estas partes y que tengo una mejor idea de la proporción, creo la retícula y selecciono la cantidad de piezas que voy a necesitar. Normalmente para este tipo de iconos podemos utilizar una retícula muy simplificada. Sin embargo, yo haré una retícula mucho más compleja para que la tengamos como una referencia. Y esta también es una retícula universal que suele ser muy utilizada para cuando queremos crear un sistema de iconos. Entonces, para crear esta retícula, lo primero que hago es trazar un rectángulo que no tenga relleno y trabajo normalmente a un tamaño de 500 por 500 píxeles, es decir, un formato cuadrado, y trato de manipular exactamente el tamaño que tiene. Así que luego de trazarlo, coloco el tamaño exacto en la parte de propiedad. Así ya sé que estoy trabajando en una proporción y en un tamaño de 500 por 500. Luego de eso creo los módulos internos que tendrá. En este caso voy a crear un módulo que sea de 50 por 50 píxeles. Vean que siempre estoy utilizando la misma proporción. Este módulo, como tiene 50 píxeles, puedo repetirlo 10 veces, horizontal y verticalmente también. De esta forma he creado una cuadrícula que tiene módulos a 50 píxeles y que quedan exactamente dentro de este tamaño. Aunque para muchos iconos no es necesario, también podemos utilizar elipse o círculos para poder tener una división entre estos módulos que ya hemos creado. Así que desde la parte central y con la herramienta elipse empezaré a crear elipses. El primero quedará de un tamaño de 4 módulos, 2 en vertical y 2 en horizontal, y el resto irán teniendo ese espacio de tamaño de un módulo. Así puedo crear 5 de estos elipses que también son parte de la retícula. Una vez que he creado este elemento de retícula, para mí también es importante tener acceso a este elemento original. Así que dejo esta capa que ya tenía y creo una nueva capa. En esta nueva capa voy a tener mi retícula final. Copiaré y pegaré en esta capa mi retícula. Como esta será la retícula que voy a estar utilizando y quiero evitar estar bloqueando la capa o quiero evitar que haya algún movimiento accidental, lo voy a convertir a líneas guías. Y para esto lo que hacemos es nada más seleccionar todos los elementos, ir al menú Ver, Guías, y seleccionamos la opción Crear guías. O podemos presionar el método abreviado comando 5. Una vez que lo hagamos, veremos que se transforman a líneas guías, pero siempre podemos moverlos y siempre podemos cambiar la posición. Para poder evitar esto, entonces utilizamos la opción de bloquear guías. Acá en Illustrator se hace presionando clic derecho y vamos hasta la opción en ese menú contextual que dice bloquear guías. Ahora ya tengo creada la parte de la retícula y esta será la versión que voy a estar utilizando, y como les mencionaba, no es quizá la más adecuada por la gran cantidad de detalles que tiene y que serían mucho más aplicables a otros iconos, pero me parece que es una muy buena retícula base que podemos estar utilizando. Bien, ahora que ya tengo todo preparado, puedo empezar a crear las diferentes versiones de mi icono. Normalmente creo entre 5 y 10 versiones diferentes. Para no hacer demasiado extenso el video, en esta ocasión nada más crearé 2. Trazo el elipse, lo llevo y me aseguro de que esté exactamente hasta los 6 módulos. Muevo hacia el lado izquierdo y ahora trazo la parte horizontal, que en este caso sería el sujetador, utilizando siempre la distancia de estos 4 módulos. Ahora selecciono ambos y lo que hago es cambiar el grosor de trazo, porque de manera predeterminada lo tenía de un punto. Entonces voy a trabajar con 20 puntos. Vean que ahí ya tengo la estructura y ya tengo una noción de cómo está quedando trazado el elemento. En la parte final de este borde iré a las opciones de trazo y lo redondearé para que no quede totalmente cortado. Y veremos que estos elementos se salen de la retícula. Entonces los podemos ajustar. Voy a seleccionarlos y voy a las opciones de trazo y en alinear trazo cambio
a la opción trazo interior. Cuando se hace este cambio notaremos que la parte circular ya queda dentro de la misma línea de retícula porque ahora ya no está expandiendo desde el centro, sino que está desde la parte del borde al interior. Para la parte horizontal, como ya hemos colocado este remate circular, aquí sí tendremos que ajustarlo manualmente. Así que lo que hago es que acerco el zoom y luego hago mucho más pequeño el trazo para poder llegar exactamente hasta el borde que necesito. Esta es mi primera versión y prácticamente lo que tenemos que hacer es cambiar las proporciones. Como esta es una versión que creo que puede funcionar, haré una copia y la colocaré a un lado para tenerla como reserva por si al final me decido por esta opción. Ahora regresaré el elemento circular al centro y trabajaré con una circunferencia mucho más grande. Ahora estoy trabajando con 8 módulos y cambiaré la parte horizontal de 4 módulos a 2 módulos nada más. En este proceso puedo también experimentar y en lugar de utilizar 8 módulos, quiero utilizar 7 módulos y medio o 6 módulos y medio para poder ir analizando las diferentes proporciones que podemos llegar a crear. Explorando encontré que uno de los mejores tamaños para la parte circular era 7 módulos, así que estoy utilizando 7 módulos para la parte circular y 3 módulos para la parte horizontal o para el sujetador. Una vez que ya tengo esta otra proporción, también utilizaré grosores diferentes. Estos grosores podemos seleccionarlo mucho en función a cómo vamos a aplicar este icono. Si va a ser para impresión, si va a ser para un uso web o un uso de interfaz, o incluso si será o tendrá bastante reducción. De estas dos versiones me parece que me funcionará mucho más esta versión en la cual tenemos mayor grosor, porque a la hora de hacer las reducciones, el ir manteniendo este grosor me será de mucha ayuda para que el icono sea visible en tamaños grandes y en tamaños pequeños. El icono de búsqueda que ya todos conocemos está inclinado a 45 grados, así que voy a rotarlo. Pero antes de rotar un elemento que hemos creado en esta cuadrícula, debemos de tomar en cuenta que si únicamente lo hacemos acercándonos a las esquinas del cuadro delimitador y movemos, habrá un desfase porque no hemos centrado el punto de rotación. Entonces parecerá que a medida vamos haciendo la rotación, vamos viendo este alejamiento del elemento de la parte de la línea guía circular y que va saliendo o que va desfasándose de esa alineación que ya habíamos tenido. Para poder corregir esto, lo que debemos hacer es utilizar la herramienta rotación que está en la barra de herramientas principal. Cuando vamos y seleccionamos esta opción, antes de hacer cualquier tipo de rotación debemos de colocar el punto de ancla. Así que seleccionamos la herramienta rotación, voy exactamente al centro en mi retícula o en mi cuadrícula y ahora hago un clic y suelto. Ahora que ya he hecho esto, puedo con la herramienta rotación realizar la rotación de mi elemento y veremos que todo está rotando alrededor de ese eje y de ese centro. Entonces ahora ya podremos moverlo hacia un lado y hacia otro y veremos que siempre se mantendrá dentro de esta retícula. Sin embargo, no quiero dejar una rotación libre, así que presionaré la tecla Shift y moverlo exactamente a 45 grados. Ahora ya tengo mi elemento totalmente alineado dentro de mi cuadrícula y ya tengo el diseño de este icono mucho más perfeccionado para poder pasar a hacer sus exploraciones en reducción. Como siempre me gusta llevar registro del proceso y de lo que estoy elaborando previamente, voy a crear una nueva mesa de trabajo y en esa nueva mesa de trabajo voy a copiar y pegar este elemento que he seleccionado. También crearé una nueva capa para poder tener ya esta versión final del icono de lupa y poderlo trabajar en reducciones. Ahora que ya lo tengo, vean, lo colocaré en este punto y voy a trabajar 4 escalas.
Voy a trabajar una escala de 500 píxeles. Voy a trabajar otra escala de 250 píxeles. Otra escala de 125 píxeles y vean que voy haciendo justo a la mitad las escalas y las reducciones. Y esta última la haré de 50 píxeles. Aunque tiene más de la mitad a nivel de reducción, es un tamaño que se suele utilizar bastante en interfaces. Ahora selecciono y si únicamente hago una copia y empiezo a cambiar tamaños, notaremos que dependiendo la configuración que tengamos de nuestro programa, la escala y el cambio de tamaño se hará o de una manera automática, dándole un grosor que el programa cree que es el que mejor se asemeja a lo que ya tenemos, o también podríamos tener el inconveniente en el cual esta escala desproporciona totalmente los grosores. Con este cambio de grosores entonces se pierde la forma del icono como tal. Así que si llega a suceder esto, yo les sugiero que puedan seleccionar el elemento, ir al menú Ventana, Transformar, y en el panel Transformar activamos la opción de escala de vértices y cambiar escala de trazos y efectos. Esto hará que tengamos una reducción mucho más perfeccionada y que el programa haga una reducción matemática de lo que teníamos anteriormente. Ahora que ya tenemos esto activado, sí haré las siguientes reducciones y cambios de tamaño. Pero lo primero que debo de hacer es colocar este elemento a un tamaño de 500 por 500 píxeles. Así que lo selecciono, voy a la parte de las propiedades y le coloco 500 píxeles, anchura y altura. Hago una copia, voy nuevamente a las propiedades y este tendrá 250 por 250. Nuevamente en las propiedades y haciendo una copia, este tendrá 125 por 125 y en este último utilizaré 50 por 50 píxeles. Aprovechando que tengo acá el espacio en la mesa de trabajo, haré una reducción más y será la mitad de 50, es decir, 25 píxeles. Voy a seleccionar y me aseguro que tenga 25 píxeles y también lo colocaré acá arriba. Ahora que ya tenemos esta parte, vean que he colocado y he realizado todas las versiones en reducción de este elemento. Esta es la primera parte en la cual, si ya nos gusta el resultado, podríamos dejarlo de esta forma y ya poder empezar a trabajar con ellos donde los vayamos a aplicar. Sin embargo, el uso del trazo también nos permite que podamos hacer ajustes ópticos. Solo para recordar que es un ajuste óptico, es un arreglo visual que hacemos del peso de esa forma manipulando sus grosores o apariencia para que, aunque no sea perfectamente la reducción o la escala del anterior, o que no sea exactamente el tamaño que estemos utilizando, ese ajuste óptico hace que el elemento sea mucho más legible y que se perciba mucho mejor. Si vemos y ahora comparamos a estos que he añadido grosor con los anteriores, veremos que definitivamente estos que tienen un mayor grosor siguen manteniendo la proporción del anterior, pero son mucho más visibles. Eso hará que se puedan comprender mejor, así que utilizaré estas dos versiones. Puedo también manipular los grosores para los tamaños de 500, de 250 o de 125. Todo dependerá del ojo crítico y de cómo podamos corregir todas estas reducciones para que sean mucho más perfectas y mucho más entendibles. Para este punto no hay una fórmula exacta, es más bien tener este tiempo de análisis para asegurarnos que los elementos están viéndose en reducción tal como queremos que se vean y como queremos que se interpreten. Ahora que ya he hecho esto, sí podemos entonces pasar a convertir esos elementos que aún están en trazado a contorno. Hago este proceso porque no siempre estos iconos se van a utilizar únicamente en Illustrator. Y si los llevamos a otro programa o si queremos finalmente exportarlos, será mejor que podamos tenerlos en contorno. Sin embargo, vean que dentro del flujo de trabajo yo siempre dejo una copia de las versiones anteriores. Así que aunque tenga acá una versión en contornos, tengo en la mesa de trabajo anterior la versión a trazos.
por si en algún momento quiero hacer una corrección, no tengo que retroceder muchos pasos o no tengo que volver a hacer todo el proceso. Para que estas reducciones se vean mucho más ordenadas, únicamente les colocaré una línea para dividirlos. Y así pues que podamos tener un archivo mucho más organizado y una mesa de trabajo mejor distribuida. Extenderé también la mesa de trabajo para que podamos tener mucho mejor organizados estos elementos y que tengamos espacio para el último tamaño que he añadido de 25 píxeles. Para que no se vean tan invasivas estas líneas de división, las convertiré a guías. Así que nada más para recordar el proceso, seleccionamos los trazos, vamos al menú Ver, Guías y Crear guías, o el método abreviado Command 5. A veces surge la consulta de por qué se mantiene en trazado hasta que ya tenemos el tamaño final y por qué no se convierte a contornos desde que se hace la primera copia. Y esto es debido a que suele ocurrir que el cambio de grosores no se hace de una forma tan acertada y tenemos variaciones que hacen que el icono a veces no se vea tan bien proporcionado. Para poner un ejemplo, vean, voy a duplicar acá esta parte del tamaño de 500 y lo cambiaré a 250. También utilizaré un color diferente solo para poder ver este tipo de variación que puede surgir. Así que lo cambio a este color y vean que iré haciendo para todos. Creo que acá ya notaron en el primer acercamiento cómo hay una variación en el anterior. Y acá también, ¿ver? Hacemos el cambio y vean cómo se ve mucho más grueso de la parte inferior que de la parte superior, cómo ha cambiado esta parte del trazado también. Entonces hace una variación diferente en relación a cuando hacemos la escala con los trazados activos versus el haber convertido directamente a contorno y a tener nuestra forma final. Acá también debemos de tener en cuenta que en este momento yo no tengo la capacidad de solo editar y cambiar grosor. Es decir, que tendría que o volver a hacer el proceso o tendría que empezar a hacer partes en las cuales el elemento ya no se verá tan bien como añadiendo grosor de trazo nuevamente y haciendo que este elemento pierda su estructura original. Vean, incluso ahora si comparamos tenemos esa pérdida de el grosor que corregí de manera óptica. Y acá pues no lo podría hacer de manera fácil, sino que únicamente podría ir recurriendo a estas partes que ya no son tan recomendadas, como el ir añadiendo trazo a una forma que ya tenemos contorneada y que en algún momento ese trazo puede llegar a verse mal o perder la estructura de la forma que ya hemos logrado. Una vez que ya tengo creado este proceso, como suelo utilizar bastante las bibliotecas de Adobe, lo que hago es que paso todos estos elementos para que estén disponibles ahí mismo y sincronizados. Así que voy al panel bibliotecas, creo una nueva biblioteca, en este caso le colocaré iconografía de nombre y acá empezaré a arrastrar estos elementos. Arrastraré este y le colocaré de nombre búsqueda 500px para saber que ese es el tamaño de 500 píxeles cuando lo quiera reutilizar, y eso mismo haré con los siguientes. Crearé el de 250, el de 125, el de 50 y el de 25 también. Ahora que ya están dentro de mi biblioteca, vean que podría reutilizarlos. Podría, por ejemplo, crear una nueva mesa de trabajo y en esta mesa de trabajo, supongamos que se trata de una interfaz y necesito una barra de búsqueda, solo selecciono el elemento, lo arrastro, ya sé que tiene el tamaño exacto, hago un clic y ahora ya tengo mi elemento a 25 píxeles. Incluso en el panel propiedades acabo de verificar eso. Entonces ahora ya solo tengo que arrastrar este elemento, le puedo colocar la barra de búsqueda o le puedo colocar cualquier otro fondo que necesite, y el ejemplo acá es que ya tengo un elemento que visualmente ya funciona al tamaño que lo he colocado
Y vean que acá, ¿verdad? Como tengo una altura y anchura de 25 píxeles para el icono, sé que esta nueva barra o este nuevo fondo, si tiene 50 píxeles, pues le dará espacio en la parte superior y en la parte inferior mucho más simétrico, y así podré ir manipulando una interfase que se va a ver mucho mejor elaborada por toda esta parte técnica en la cual todo está perfectamente alineado. Otra razón por la que hago esto es que al diseñar todo en Illustrator lo tengo guardado en bibliotecas, y luego si estoy trabajando en programas como Adobe XD, voy al área de bibliotecas y vean que tengo acá la biblioteca iconografía. Ahí tengo todos estos iconos ya nombrados con el tamaño que tienen, y puedo arrastrar solamente para colocar un archivo enlazado, o incluso puedo hacer clic derecho en el icono, colocar una copia, y ahora cuando haga un clic ya tengo un elemento editable al que le voy a poder cambiar el color y al que voy a poder manipular como lo necesite. Muy bien, con esta parte hemos terminado este video que, como les mencionaba, se enfoca más en ver un poco el proceso de diseño y todos los elementos que debemos de tomar en cuenta, incluso para llevarlo a ser utilizado ya en una interfaz o ser aplicado en el proyecto, y espero que para todos haya sido de interés. Les compartiré en la descripción del video enlaces para que puedan descargar este archivo editable, y también enlaces para que solo puedan descargar el archivo donde se encuentra la mesa de trabajo de los iconos ya trazados, contorneados y con los tamaños. De esta forma también puede ser un archivo que ustedes guarden por si no trabajan con las bibliotecas de Adobe, y que solo abran y copien y peguen a la otra herramienta o al lugar donde lo van a necesitar. Con eso finalizamos esta clase del día de hoy, y si tienen dudas o consultas los leo en los comentarios. Saludos.